Sí, Perdí conexión. Sí, se escucha. Ahí estamos. sí. Sí, Perdí se escucha, profe. un minutito. Ahí estamos. Bien. No sé hasta dónde llegaron a escuchar. Porque de repente me fui de la llamada. No, hasta donde dijiste cuál convenía usar según los datos que tenías. Bueno, entonces repito la última parte. Como les dije en la ecuación segmentaria, ¿se acuerdan que les dije que la ecuación segmentaria tiene como ventaja que es fácil para dibujar? Pero como desventaja que hay un montón de rectas que no tienen ecuación segmentaria. Todas las que pasan por el origen y todas las que son verticales u horizontales. ¿Qué pasa con la ecuación explícita? ¿Existirá para todas las rectas o habrá rectas que no tienen ecuación explícita? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? ¿Podés repetir la pregunta? ¿Existirán las ecuaciones explícitas Todas. para todas las rectas que existen o habrá algunas que no tengan ecuación explícita? Si B igual a Todo, 0, no hay ecuación explícita. Claro, porque nosotros acá pusimos una restricción, pusimos que B sea distinto de 0. Si B es igual a 0, no existirían las ecuaciones la ecuación explícita. ¿Y para qué rectas dijimos que B es igual a 0? ¿Qué tipo de rectas son las que tienen B igual a 0? Horizontal. Vertical, profe, perdón. Verticales. Bien, o sea que las rectas que sean verticales, es decir, paralelas al eje Y, no van a tener ecuación explícita. Todas las otras sí, pero las verticales no van a tener ecuación explícita. ¿Bien? O sea que la voy a poder usar siempre y cuando no sea una vertical. La ecuación general vale para todas. Es así, existe siempre. Pero la segmentaria y la explícita, ojo, que a veces no. ¿Bien? Profe, una pregunta. Si la Sí. recta es constante, ¿el ángulo que forma con X es 0 o no? Sí, Claro. sí. Si la recta fuese vertical, el ángulo que forma con X es 90. ¿Sí? ¿Y la tangente de 90 cuánto es? 0. No, ¿cuánto es la No, tangente de 90? A ver si agarran la calculadora y ponen tangente de 90. ¿Cuánto es? No existe, profe. No existe. Por eso también las verticales no tienen ecuación explícita, porque no existiría su pendiente. Porque si hago la tangente de 90, no existe. ¿Bien? sí. Bien. Entonces borro esto. Puedo borrar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y pasemos a la ecuación de la recta que pasan por dos puntos. Bien. Supongamos que tenemos una recta. Yo primero les voy a hacer una parte general y después vamos a hacer un ejemplo en particular. Supongamos que tenemos un punto P1 que tiene coordenadas x1 y 1 y un punto P2 que tiene coordenadas x2 y 2. Estoy en el plano. Queda medio torcido, que sepan entender. Por acá estará P1 y por acá estará P2. Hay una única recta que une P1 y P2. Yo puedo dibujarla.
Pero esa única recta, lo que yo quiero conocer es su ecuación. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Cuando yo quiero conocer la ecuación de una recta que pase por dos puntos y conozco las coordenadas de los puntos. Si yo marco las coordenadas de los puntos, acá estaría x1 y acá estaría y sub 1, aquí estaría x2 y acá estaría y sub 2. La forma más conveniente de encontrar la ecuación de la recta dados dos puntos de paso es la ecuación explícita. ¿Por qué? Porque voy a poder calcular la pendiente. La pendiente sabemos que es la tangente del ángulo que forma con el eje, donde ese ángulo que forma sería este angulito de acá. ¿Se ve? Ahora, si yo extiendo esto, fíjense que este mismo ángulo alfa que se forma ahí es el mismo que se forma acá. ¿Se ve? Porque estoy usando la misma recta con dos horizontales. Este ángulo alfa que se forma acá donde corta al eje X es el mismo que se forma acá. Y como acá estoy en un triángulo rectángulo, ¿se ve que se forma un triángulo rectángulo acá? Disculpa, profe, ¿podría repetir lo de los ángulos que no me quedó bien claro? Que el ángulo que corta la recta con el eje X es este que está acá, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. Va a ser el mismo que el que yo marco acá. Porque si yo tengo la misma recta, acá lo estoy cortando con una horizontal, forma este ángulo. Si yo la corto acá con otra horizontal, va a formar un ángulo de la misma amplitud. claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces me conviene mirarlo acá. ¿Por qué me conviene mirarlo acá? Porque ahí estoy en un triángulo rectángulo. Se ve que P sub 1, P sub 2 y este puntito de acá forman un triángulo rectángulo. Sí. Y en un triángulo Sí. rectángulo, ¿cómo se calcula la tangente del ángulo? Si yo quiero calcular la tangente de alfa, ¿se acuerdan? No, no recuerdo. ¿Nadie se acuerda? La tangente es la longitud del cateto opuesto dividido en la longitud del cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿quién sería? Este que está acá. El opuesto a alfa, el que está de frente. ¿Sí? Y el cateto adyacente, ¿quién sería? Este que está acá, el que está al lado de alfa. Entonces, ¿qué longitud tiene este cateto opuesto? Si yo tengo que calcular esta longitud, podría ser I2 menos I1. ¿Sí? La medida de I2 menos la medida de I1, y me da lo que está acá. Y si tengo que calcular la longitud del cateto adyacente, ¿qué cuentita puedo hacer para encontrar? X2 menos X1. X2 menos X1. Bien, fíjense que acá tienen el dibujo, ahí se los estoy mostrando. X2 menos X1. ¿Bien? O sea que la pendiente de la recta, a partir de dos puntos, yo la puedo obtener haciendo la resta en Y por la resta en X, dividido la resta en X. Y una vez que tengo la pendiente, con un punto de paso, que en este caso tengo dos, puedo encontrar la ordenada al origen, que es lo que me está faltando. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro cómo hacemos esto. ¿Les dicto? Así pueden escribir. Encontrar la ecuación de la recta que pasa
por los puntos P menos 1, 2 y Q menos 3, 3. Tengo que encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. A mí me dicen encontrar la ecuación, no me dicen qué tipo de ecuación. Yo conozco 3 tipos de ecuaciones: la general, la segmentaria y la explícita. Pero según lo que vimos recién, perdón, cuando conozco 2 puntos de paso, ¿cuál tipo de ecuación me va a convenir usar? La explícita. La explícita, ¿bien? O sea que yo ya sé que mi recta va a ser de la forma I igual a M por X más H. Donde M lo puedo encontrar haciendo ¿qué? Lo que dijimos acá. La resta de las I's dividido la resta de las Pero- C's. Sí. Sí, Ay, te escuché todo cortado, perdón, de nuevo. que no veía la imagen, ¿no? Y se corta, como que se corta la imagen. Debes tener mala recepción, Ailén, mala señal, porque yo te escucho también cortado a vos. ¿El resto me ve bien? Sí, 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 se ve bien. Debe estar, tenés mala señal en este momento. Si no, pedile a algún compañero si puede tomar fotografías y que las pase al grupo. Así podés copiar bien el pizarrón. Si alguien puede hacer el Ahora favor. te veo bien igual, cualquier cosa. Bueno, sí, se ve que va y viene, porque yo también te escuchaba cortada. Bien, entonces, la pendiente, ¿cómo la calculo? Como la resta en las I's dividido la resta en las X. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿y cuál resto primero? Porque acá dice I2 menos I1, pero no sé cuál es la 1 y cuál es la 2. El que quiera. Siempre y cuando después respete el orden para el de abajo. ¿Se entiende? Si yo empiezo haciendo la I de Q menos la I de P, para hacer las X voy a hacer la X de Q menos la X de P. No puedo después hacer la de P menos la de Q. Siempre que respete el orden, elijo cualquiera primero y segundo. ¿Bien? Así que, ¿qué cuenta hacemos? A ver, díganme. Menos 3 menos menos 1. La diferencia en las X, Ah, no, perdón. Primero la diferencia en las I. eso, porque la diferencia en las X va a ser para el denominador. Sí, cierto. Entonces, 3 menos 2 o 2 menos 3. bueno, por ejemplo, 3 menos 2. 3 menos 2 y... ¿qué me va a dar? Ahí sí, menos 3 menos menos 1. Menos 3 menos menos 1. O sea que me quedaría 3 menos 2, 1 y menos 3 más 1, menos 2. O sea que M es menos 1/2. Yo ya puedo decir que la ecuación de la recta es I igual a menos 1/2 por X más H. Profe, ¿por qué 3 menos 2? Porque estoy haciendo I menos I. La diferencia en las I's. Ah, está bien. ¿Ok? Bien. ¿Terminé acá? No, porque a mí me pide que dé la ecuación. Y para que yo pueda dar la ecuación, ¿qué me está faltando ahí? Saber cuánto vale H. Saber cuánto vale H. ¿Cómo hago para saber cuánto vale H, que es lo único que me falta? Con un punto de paso. ¿Tengo un punto que sea de paso? Sí, no solo tengo uno, tengo Tenés dos 2. de paso. Tengo el P y el Q. Entonces, ¿qué hago? Elijo uno de ellos. Por ejemplo, P. Como P pertenece a la recta, si un punto pertenece a la recta, ¿qué pasa? Satisface su ecuación.
O sea que cuando yo lo reemplace acá, ya sé que la igualdad se va a cumplir seguro y voy a poder despejar el h. Y presten atención a esto, que parece una pavada, pero hay que prestarle atención. Ojo, que muchas veces corrijo que hacen mal las cosas porque ponen x e y. X e y, como vienen en ese orden, ponen acá el -1 y acá el 2. Ojo, que el y es 2. 2 tiene que ser igual a -1/2 por x, que es -1, más h. ¿Bien? Parece una pavada, pero no saben la cantidad de veces que se confunden en eso. Así que presten atención, anótenlo, destáquenlo. Y de acá puedo despejar, entonces, esto me queda un medio positivo, resto un medio a ambos miembros, y me queda entonces que h es 3 medios. O sea que entonces la ecuación de la recta será y igual a -1/2 por x más 3 medios. ¿Qué hubiese pasado si en lugar del P reemplazaba por el Q? Lo mismo, llegaba exactamente a 3 medios. Esa es una forma de verificar si lo hice bien. Reemplazo por el otro, despejo el h y tengo que llegar al mismo valor. Si llego a otro h es porque en algún lado metí la pata. ¿Por qué 2/1/2? Me dicen por ahí. 2 menos 1/2, porque estoy despejando. -1/2 por -1 me queda un medio positivo, y entonces para despejar el h resto un medio a ambos miembros. ¿Bien? Bien, ¿se entendió entonces cómo hago para encontrar la ecuación de la recta cuando tengo dos puntos de paso? Ya después, en la práctica, van a hacer un montón de ecuaciones de rectas y van a ver que según los datos que tengan, me conviene utilizar una o la otra. Una ecuación o la otra. Bien. Antes de continuar, ¿en práctica por dónde van? ¿Pudieron empezar vectores, mejor dicho? Sí, con Martín empezamos ayer, llegamos hasta el ejercicio 8, si no me equivoco. Bueno, avanzaron bastante de vectores. ¿Y con Nati? También hasta el ejercicio 8 casi lo terminamos todo. Perfecto, muy bien. Bien, bárbaro. Así vamos más o menos al día para poder llegar como corresponde el parcial. Bien. ¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? Bien. Dadas dos rectas forman un ángulo. Bien, voy a borrar acá el pizarrón. Pensé que no lo iba a usar, pero voy a usar. Profe, disculpa, un segundito. Sí. ¿Podría ser que, por ejemplo, nos den 2 puntos y nos pidan calcular el ángulo de la recta con respecto a X?
Sí, como poder podría ser, Ajá. porque vos o al obtener, ni siquiera tenés que hacer todo esto, obtenés la pendiente Sí. y después haces shift tangente de un medio y ya obtenés el ángulo. Ah, perfecto. Como poder puede ser. No recuerdo que tomen algo así en los exámenes, pero bueno, puede ser que se pongan creativos y aparezcan. Claro, claro. Genial. Si lo podés resolver, sí podés resolverlo, tranquilamente. Bien, entonces, si nosotros tenemos dos rectas, esas dos rectas, R y S, forman un ángulo. Eso es lo que llamamos ángulo entre rectas. Y ese ángulo es el mismo que el que forman sus vectores normales. Yo acá tengo perpendicular. El vector normal a R y un vector normal a S. Si yo juntase esos dos vectores, el ángulo que forman esos dos vectores normales, el de R y el de S, es el mismo ángulo alfa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del ángulo entre vectores, para calcular el ángulo entre vectores, en realidad, fíjense, ahí está mejor, mucho mejor hecho el dibujito. Lo tienen en el libro. Cuando queremos encontrar el ángulo entre dos rectas, en realidad estamos buscando el ángulo entre dos vectores, entre sus vectores normales. ¿Y cómo se calcula el ángulo entre vectores? ¿Se acuerdan? ¿Lo podías despejar de su producto escalar? Exacto. El coseno del ángulo entre estos dos vectores, porque el ángulo que formen la recta R con la recta S va a ser el mismo, dijimos, que el normal a R forma con el normal a S. El coseno del ángulo que forman esos vectores va a ser el producto escalar de esos dos vectores dividido el producto de sus módulos. Esto me va a dar un cierto número. Entonces después, para conocer el ángulo que forma, yo voy a hacer shift coseno con la calculadora, la inversa del coseno, del número que me dio esta cuenta, y eso me va a dar como resultado el ángulo que forman los dos vectores normales, que sería el mismo ángulo que forman las dos rectas. Por lo tanto, teniendo presente eso, bueno, les doy un minutito para que terminen de copiar esto y continuamos.
Bueno, entonces, si el ángulo que forman dos rectas es el mismo que el ángulo que forman sus vectores normales, vamos a ver cuándo dos rectas serán perpendiculares. ¿Qué tiene que pasar para que dos rectas sean perpendiculares? Recuerdan que es perpendicular, ¿no? ¿Qué quiere decir que dos rectas sean perpendiculares? Que el ángulo sea 90 grados. Que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Esos son dos rectas perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si ellas forman un ángulo de 90 grados, sus vectores normales, ¿qué ángulo van a formar? También 90 grados. 90 grados. O sea que las rectas van a ser perpendiculares cuando sus vectores normales sean perpendiculares. ¿Bien? ¿Y cuál es la condición de perpendicularidad para dos vectores? ¿Cómo sé cuándo dos vectores van a ser perpendiculares? Que su producto escalar sea igual a 0. Que su producto escalar sea igual a 0, exactamente. O sea que dado dos rectas cualesquiera, extraigo sus vectores normales y realizo el producto escalar. Si su producto escalar me da 0, es porque esos vectores son perpendiculares, por lo tanto las rectas también lo son. Forman un ángulo de 90 grados. ¿Bien? ¿Y qué pasa para que sean paralelas? Las rectas van a ser paralelas si sus vectores normales también lo son. Si las rectas son paralelas, sus vectores normales también lo son. ¿Y cuándo dos vectores son paralelos? ¿Cuál es la condición de paralelismo? ¿Se acuerdan? Que sus componentes puedan ser expresadas como alfa por las componentes homólogas del otro vector. Bien, bueno, que un vector se puede escribir como un número por el otro, esa es una forma, y la que nosotros dedujimos después de eso, Que la división de sus componentes homólogas sean iguales. exacto, que sus componentes homólogas sean proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando las dividan me dé lo mismo la división. O sea que si yo tengo dos rectas dadas, extraigo sus vectores normales y voy a hacer la división de sus componentes homólogas. A sub 1 dividido a sub 2 y B sub 1 dividido a B sub 2. Si me dan iguales, que sus componentes homólogas son proporcionales, entonces quiere decir que esos vectores son paralelos, por lo tanto sus rectas también lo son. También son paralelas, ¿bien? Divido, fíjense que acá lo tienen escrito, y entonces, si me da igual estas divisiones, quiere decir que las rectas son paralelas. ¿Bien? Siempre y cuando estemos en forma general. En forma explícita, ¿cuándo dos rectas van a ser paralelas? Si estoy en forma explícita. ¿Qué es lo que me indica la inclinación en la forma explícita? M. M, la pendiente. Y entonces van a ser paralelas si las dos tienen la misma inclinación. Por lo tanto, van a ser paralelas si las dos tienen la misma pendiente. Si estoy en forma explícita, van a ser paralelas si las dos tienen la misma pendiente. Si estoy en forma general, de esta manera. ¿Bien? Fíjense que ahí abajo, no sé si lo llegan a ver, les queda un ejemplo. Dadas las rectas de ecuaciones R1 y R2, analiza si son paralelas. ¿Bien? Les doy unos minutitos para que hagan eso y ahora lo corregimos.
¿Podemos corregir ya o les doy unos minutitos más? Yo, por mi parte, ya terminé. Bueno, a ver, cuéntenme qué hicieron. Para ver si son paralelas. Yo lo que hice fue en R1 despejar Y, digamos, para ver si el número que multiplica a X es el mismo o no. Bueno, esa es una opción. Porque la R2, ¿en qué forma está? ¿En qué forma de ecuación está? ¿General, explícita o segmentaria? Explícita. Explícita. Entonces podría ser llevar la R1 también a la explícita para ver si tienen la misma pendiente. Esa es una opción. La otra opción sería llevar las dos a su forma general. ¿Bien? Vamos a hacer los dos caminos para que les queden los dos ejemplos. ¿Bien? Tenemos, por un lado, lo que dijo el compañero. Si yo lo llevo en forma explícita a la R1, ¿bien? Tendría que despejar la I. O sea que me quedaría que 6i es igual a 1 menos 4x, luego divido por 6. ¿Bien? ¿Y cuál sería la pendiente en este caso? La pendiente de R1. Menos 4 sextos, Menos 4 sextos. que es lo mismo que menos 2 tercios. Es lo mismo que menos 2 tercios. ¿Y la pendiente de R2 cuál sería? Menos 2 tercios también. Menos 2 tercios. Entonces, ¿son paralelas? Sí. Sí, son paralelas. Porque tienen la misma pendiente. Esa es una opción. La otra opción, vuelvo a escribir, tengo 4x más 6i igual a 1 y R2 y igual a menos 2 tercios x más 4. ¿Están en forma general alguna de las dos? La primera. La primera no, porque tiene que estar igualado a 0. Ah, cierto, cierto. Un poquito, pero no está en su forma general. Para estar en forma general, lo que tendría que hacer es restar ese 1 a ambos lados de la igualdad. Y entonces, ahora sí podría decir que su vector normal tiene ¿qué componentes? 4 y 6. 4, 6. Perdón, acá no llegamos a la conclusión de que R1 es paralelo a R2. En este caso, si lo quiero pasar a su forma general a R2, ¿qué tendría que hacer? Para que esté en su forma general. Igualar toda la ecuación a 0. Igualar a 0. Es decir, paso todo lo que está a la derecha a la izquierda o todo lo que está a la izquierda a la derecha. ¿Bien? Por ejemplo, me conviene pasar el i para allá, que es uno solo. O sea que me va a quedar menos i menos 2 tercios x más 4. Con lo cual, su vector normal, ¿cuál sería? ¿Qué componentes tiene el vector normal? Menos 2 tercios y menos 1. Menos 2 tercios menos 1. Ojo el orden en el que los pongo. El A es el que multiplica la X y el B es el que multiplica la Y. Entonces, para ahora, quiero saber si sus vectores normales son o no son paralelos. ¿Cómo hago eso? Veo si cumplen la condición de paralelismo. Es decir, hago 4 dividido menos 2 tercios. Eso sería 4 por 3 sobre menos 2. Simplifico y esta división me queda menos 6. Si no la hago con la calculadora me da exactamente lo mismo. Y divido ahora las i's. 6 dividido menos 1. ¿Cuánto me da eso? Menos 6 también. Menos 6. Entonces, ¿son proporcionales sus componentes homólogas? Sí. Por lo tanto, si son proporcionales,
quiere decir que el vector normal A1 es paralelo al vector normal al otro, por lo tanto, las rectas son paralelas. En este caso en particular, como solo me pregunta si son o no paralelas, es más fácil la primera opción. Pasarlo ambos a explícita y ya está. Pero en muchos casos no me dicen si son paralelas, sino que me dicen encuentre el ángulo que forman. Entonces me conviene de esta manera. Porque yo ¿qué hago? Me fijo, me da que son paralelas, listo, ya está, me olvidé. No son paralelas, entonces ¿qué hago si no son paralelas? Calculo con el coseno, ¿se acuerdan que vimos la inversa del coseno, del producto escalar? Pero yo tengo los vectores escritos así. De este modo no puedo calcular el ángulo que forman en forma explícita, sí en forma general. ¿Bien? Entonces en este caso en particular era más cortita la primera, pero muchas veces cuando me piden el ángulo, entonces es más cortita la segunda manera. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Una última cosita antes de cerrar la clase. Cuando trabajamos con ángulos entre rectas, vamos a trabajar también con las intersecciones entre rectas, que esto después cuando veamos sistemas lo vamos a ver bien en detalle. La intersección entre rectas estaría planteada por un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque fíjense que me quedan dos ecuaciones, la de R1 y la de R2, que deben cumplirse al mismo tiempo. Y en ese caso, ¿qué puede pasar? Puede ser que no tenga solución. ¿En qué caso no tendría solución la intersección entre rectas? Y en que sean paralelas disjuntas. Están paralelas por separado, nunca se cortan. Sería este primer caso, en donde el conjunto solución es el conjunto vacío. El segundo caso, que se corten en un punto. Entonces el conjunto solución de la intersección está formado por un punto, por un par ordenado. Un valor para X y un valor para Y. Y el tercer caso sería que sean paralelas, pero paralelas coincidentes, no disjuntas como las otras, sino que coincidentes. En ese caso, ¿cuántas soluciones tienen? Infinitos. Todos los puntos tienen en común. ¿Cuál es la intersección entre ellas? Todos los puntos, es una recta. Por lo tanto, ahí van a tener infinitas soluciones. Tengan en cuenta esto, porque después cuando vayamos al capítulo de sistemas más adelante, siempre que tengamos un sistema 2×2, de dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos estas tres posibles opciones de solución. Que no tenga solución, que tenga una única solución o que tenga infinitas soluciones. No va a pasar que tenga 4 soluciones, por ejemplo. O una o infinitas, o ninguna. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué significaba el igual pero con una línea más? No, quiere decir que es, la R1 es equivalente a la R2. Ah, equivalente. Ok, gracias. Son la misma recta con distinto nombre. ¿Bien? Y ahora sí, con esto concluimos por hoy. Y el viernes que viene retomamos desde aquí con lo que nos queda de recta y empezamos con plano. ¿Bien? Tengan en cuenta que el trabajo con plano, así como les dije, si no saben vectores van a estar perdidos en recta, porque usamos un montón de vectores. El plano se basa mucho, se apoya mucho en recta. Entonces es importante que tengan en claro vectores y rectas para poder ver plano. Entonces les aconsejo que un ratito antes o el día anterior, si pueden, repasen todo esto que fuimos viendo para que cuando yo vaya diciendo conceptos no les suenen tan ajenos. ¿Bien? Pueden ir siguiendo la clase. ¿Bien? Nos encontramos entonces el viernes que viene. Perfecto, profe. Dale, profe. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Profe, nos vemos. Muchas gracias por la clase.